Ricardo Antela, que de nuevo visita amablemente Onda Cero. Hola Ricardo, ¿qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, ¿qué te parece? Bueno, es algo que estaba siempre previsto, de lo que se había hablado. 2 días antes de que esto ocurriera, se lo preguntaron al abogado de Edmundo González en Venezuela y él había negado que estuviera planteada esa posibilidad. Como es lógico que lo haya negado, porque evidentemente no iba a estar anunciando que se estaba tramitando un asilo. Uh-huh. Eh, ¿Cómo crees? Habrá opiniones para todos los gustos, ¿no? Claro, es difícil así generalizar, pero ¿cómo crees que se interpreta esto en tu país o lo interpretáis vosotros? Mira, yo creo que en este momento la interpretación predominante que he visto entre la generalidad de la población es que es malo que haya salido el presidente electo de Venezuela y ciertamente tiene, digamos, es comprensible esa situación. Yo no tiendo a verlo necesariamente así. Primero, yo creo que esto era un escenario que estaba planteado incluso antes de las elecciones. Está claro que antes de las elecciones se tuvo que haber previsto el escenario de que el resultado se desconociera, de que la persecución vendría con fuerza y que evidentemente Edmundo González no tiene por qué inmolarse ni física ni políticamente en las cárceles de un régimen. O sea, eso está claro. Y evidentemente yo creo que este escenario estaba planteado. Ahora, desde el punto de vista de la repercusión política, creo que hay dos maneras de verlo. Por supuesto, parece una victoria simbólica para Maduro. El régimen puede argumentar, bueno, que se ha quitado de encima a la cara visible o al candidato oficial de todo este proceso y al contendiente que lo derrotó, y lo puede presentar así ante su público y ante su galería, y a su vez generar desesperanza y desgaste en la oposición. Pero también yo creo que si la oposición lo comunica y lo gestiona adecuadamente, hay la oportunidad de presentarlo también como una derrota de Maduro. Al fin y al cabo, puede ser también una señal de debilidad. Es decir, hasta hace unas pocas horas, Maduro, el fiscal Diosdado Cabello, prometían castigo total contra Edmundo González, no va a haber perdón, no los vamos a perdonar más nunca, los vamos a enterrar en las cárceles del régimen, y pocas horas después lo están entregando con su consentimiento, están permitiendo que salga del país. Frente al chavismo radical también se podría preguntar, bueno, ¿a título de qué? Qué tipo de régimen es este que promete castigos, sanciones y al final revela que por algo lo entregan? Alguna debilidad debe tener el régimen que permite y consiente que al final el Mundo González haya salido de Venezuela. Ricardo, te pregunto y con todo el respeto a Máximo, a Guaidó, que es un contexto muy complicado y también hay componentes humanos, personales, familiares y tal. Guaidó terminó por generar cierta frustración, Guaidó se diluyó, ya si queremos tirarnos ya tal, Guaidó fue un bluff. Edmundo con esta decisión puede enfocar la misma dirección o no. Yo creo que son diferentes. Yo no diría que lo de Guaidó fue un bluff, creo que fue una estrategia adecuada en su momento, que se desgastó producto de las estrategias de desgaste. O sea, eso se conoce en los procesos políticos, eso se le llama como estrategias de apaciguamiento. O sea, regímenes autocráticos aplican tácticas para agotar, desgastar a la población, desgastar al contendiente. Y evidentemente, pues el régimen de Maduro contó con herramientas para poder afincar ese desgaste. Claro, llegó el momento en que se agotó. Y si algo tiene de complicado la situación venezolana es que los ciudadanos castigan con demasiada severidad, esperan tanto de las soluciones que castigan con demasiada severidad cuando las soluciones no se dan. Yo lo llegué a ver varias veces cuando viví en Venezuela. Este, es que como no se dio lo que yo pensaba, pues esto es horrible. Pero yo creo que la situación de Edmundo González es diferente por una razón muy sencilla. A Guaidó no lo había elegido nadie presidente. Fue producto de aplicar una cláusula constitucional sobre una vacante, etcétera, etcétera. En el caso de Edmundo González estamos hablando de un candidato que ganó las elecciones, que la evidencia física está allí, porque para eso están las actas electorales en cualquier país.
Creo que también es diferente porque creo que María Corina Machado, a diferencia de escenarios anteriores, creo que han tenido y tienen planificado todos estos escenarios. O sea, yo no creo que nada que esté ocurriendo sea, oye, vamos a enviar hoy a Edmundo González afuera. Este asilo estoy seguro que se estaba cuidando desde hace, bueno, todo parece indicar que desde hace un mes se estaba ya manejando este escenario y yo creo que lo tenían incluso hablado y preconversado desde antes de las elecciones. O sea, creo que esto no se dio hace 3 días, empezaron a ver si asilaban a Edmundo González. Entonces yo creo que los escenarios son diferentes, creo que los tiempos son diferentes porque el 10 de enero todavía es la fecha, digamos, el límite para encontrar una solución a este tema y donde en estos días escuchaba a alguien decir, bueno, el quiebre de las Fuerzas Armadas en realidad no tiene por qué llegar ahora, porque todavía Maduro es presidente constitucional de Venezuela. En realidad el quiebre del sistema tendría que llegar hacia el 10 de enero, que es cuando a Maduro le toca decidir ser de nuevo el presidente de Venezuela. Entonces creo que todavía, yo no creo que el escenario político sea hoy muy diferente del que había hace 3 días. Yo creo que el escenario político sigue siendo el mismo, o sea, básicamente, solo con un presidente electo afuera, que tampoco es nada extraño ni nada ajeno en contextos históricos. O sea, es verdad que un líder político exiliado genera desmovilización, genera un poco de desesperanza y de frustración, pero es verdad también, y la experiencia venezolana lo demuestra, el gran líder político que fue Rómulo Betancourt también estuvo exiliado, pero no se fue a cultivar flores en el exterior. O sea, ese movimiento generó mucha cohesión y mucha organización democrática desde el exterior que condujo a la derrota de la dictadura anterior en Venezuela. Y yo creo que eso es lo que va a pasar. Creo que ahora Edmundo González tiene una oportunidad que es la libertad de movimiento, la libertad de reunirse con quien quiera. Y creo que él afuera y María Corina adentro desde la clandestinidad pueden seguir siendo un bloque muy sólido de contención y de lucha en la lucha democrática de Venezuela. No se le puede exigir a nadie, ¿no? Que se deje encarcelar, que se deje, ¿no? Mira, Ser un nuevo Leopoldo López no se le puede exigir nada a nadie eso, ¿no? yo estoy de acuerdo con eso. Yo creo que los líderes políticos tienen responsabilidades y cuando se hacen marchas, cuando se hacen huelgas, cuando se hacen este tipo de movilizaciones, sí pienso que los líderes políticos tienen que encabezar esos movimientos y estar a la cabeza. Pero lo que sí estoy de acuerdo es que a nadie se le puede pedir inmólate por la democracia venezolana, entrégate, si es necesario que te lleven preso para que el mundo entienda que esto es una dictadura. No. Primero que yo no creo que haga falta encarcelar a Edmundo González para que el mundo civilizado entienda lo que hay en Venezuela. O sea, ya todos lo sabemos. Tampoco hay que pedirle a este señor que entrégate para yo sentirme contento y feliz. Y eso es mucho de lo que ha pasado en Venezuela históricamente. Es decir, los ciudadanos a veces le exigen a los dirigentes que se inmolen y se entreguen a las causas. Y hay yo llamo a algunos los valientes del sofá, que desde la comodidad del sofá de una red social le piden a los dirigentes políticos que hagan esas cosas, pero están afuera escribiendo sus grandes ideas y eso no puede ser así. Aquí hay una frase que se le atribuye a Rómulo Betancourt, y es que el primer deber de un político es no dejarse encarcelar. O sea, eso es así. Yo creo que hacen muy poca política desde la cárcel. O sea, el ejemplo de Mandela es un ejemplo entre millones, pero que funcionó por diversas circunstancias internacionales. No porque Mandela estaba preso, funcionó la estrategia de Mandela en su momento. Entonces yo sí creo que Edmundo González hizo lo correcto. Yo creo que nos vale más un presidente electo exiliado que un presidente electo encarcelado. Esa es la realidad, por lo menos mi punto de vista. En España se utiliza a menudo Venezuela para el debate doméstico, para el debate nacional, ¿no? Se instrumentaliza un poco la situación venezolana y se habla mucho de si este gobierno, de si Zapatero, de si la equidistancia o tal. El hecho de que sea España quien dé cobijo, digamos, quien recoja el asilo político de Edmundo, ¿tú cómo lo interpretas? Porque aquí hay quien dice muy bien y otros dicen
No, es que están sacándole un problema a Maduro de encima. Sí, yo ayer escribí en mi blog que yo creo que esto tiene un impacto directo en la política española, que además tiene un dilema fuerte frente a esta situación. Creo que para el gobierno hay un gran dilema y es, por un lado, tiene algo a su favor, que es estar, en este momento Pedro Sánchez está alineado con lo que ha sido la política de la Unión Europea, que es, no reconozco a Maduro, pero tampoco reconozco aún el triunfo oficialmente de Edmundo González. Y esa ha sido la postura de la Unión Europea y España ha estado alineado con esa política. Vamos a llamarlo una política de neutralidad, entre comillas. ¿Pero tú crees que España o la Unión Europea deben reconocer como presidente legítimo de Venezuela a Edmundo? Mira, es que el asunto es complicado, entre otras cosas, porque como tú bien lo tocabas hace un momento, está el presidente Guaidó. Yo creo que el presidente Guaidó está marcando un poco no la equidistancia, porque yo no creo que haya equidistancia. Yo creo que la Unión Europea y España, a mi manera de ver, están alineados con el resultado electoral real del triunfo de Edmundo González. Pero evidentemente en el ámbito de las decisiones no se quieren cometer los errores cometidos en el pasado o que se interpretan como errores de reconocer una situación política que al final condujo a una nueva frustración y que no fue efectiva. Se quieren mantener, entiendo yo, canales de comunicación para una eventual transición pacífica o negociada. Y evidentemente, si tú quemas esos puentes, pues quemas esas posibilidades de solución. Creo que es la postura que adoptaron un poco Brasil y Colombia. Por supuesto, mientras más avanzan los días, más complicado se está colocando seguir manteniendo esa posición de sí, pero no, pero todo lo contrario. Creo que ha sido es un reto para el gobierno. Por un lado doy asilo, por un lado trato de mantener el puente, por un lado no reconozco a ninguno de los dos. Creo que también es un reto para la oposición, porque el Partido Popular en este momento cuestiona la decisión, pero a la vez no sé si es que no lo comunican bien, pero uno se pregunta, ¿pero qué estás cuestionando? Efectivamente, el asilo. ¿Qué hemos debido hacer? ¿Negar el asilo? ¿O hay que dar el asilo pero hacer otras cosas? Pero ¿cuál es el coste político de hacer esas otras cosas? O sea, ¿cuál es el coste político de salir mañana a reconocer a Edmundo González? ¿Qué se gana con eso? Porque la realidad es que tampoco al día siguiente vamos a tener resuelto el problema solo porque unos cuantos países reconozcan a Edmundo González, porque ya lo vivimos con Guaidó. Entonces, yo creo que los actores políticos involucrados saben que esto es una situación tremendamente compleja. Además inédita, porque este tipo de autoritarismos con apariencia democrática son inéditos. O sea, antes era todo muy blanco y negro, era democracia o era dictadura. Ahora es una democracia a medias, dictaduras a medias, autoritarismos a medias, con contextos geopolíticos complicados, porque Rusia, China, Turquía, Irán están involucrados en la situación de Venezuela. Entonces al final es todo tan complejo que yo sinceramente creo que antes de juzgar hay que analizar lo que está ocurriendo en realidad y cuáles son las posibilidades reales de que una decisión política tenga efectos reales en la solución de Venezuela. En este tema tan complejo como en otros muchos, nos guste más o nos guste menos, ¿la única solución será pactada? Bueno, no, la única posible no creo que sea la pactada, es decir, la pactada sería la ideal. Yo creo que el escenario ideal sigue siendo una transición pactada. Hay quienes ven eso como una quimera, eso es imposible. Bueno, claro que la transición pactada no va a ser fruto de la benevolencia del régimen que un día va a amanecer con ganas de pactar algo. Evidentemente, si hay una transición pactada es porque se dieron un conjunto de circunstancias que forzaron a esa transición. ¿Cuáles son esas circunstancias? Bueno, la presión internacional, la movilización social en Venezuela, la debilidad económica del régimen frente a unas sanciones que podrían tener algún impacto, pero sobre todo la fractura del régimen. Creo que en este momento lo que le falta a la situación venezolana es la fractura de la cohesión que aparentemente muestra todavía el régimen de Maduro, que mientras la tenga y mientras tenga el soporte de la Fuerza Armada, no tienen incentivos para una transición pactada. Pero yo creo que si se conjuntan una serie de circunstancias, incluyendo la fractura del régimen a lo interno y posiblemente el quiebre de ese apoyo tan sólido que le ha dado las Fuerzas Armadas y de Seguridad al régimen, ellos se sentirán incentivados en última instancia a buscar una solución
donde el coste político de irse sea menor que el coste político de quedarse. Por supuesto, no solo la transición es una solución. Al final, si a pesar de todos esos quiebres no pasara nada, el escenario de una ruptura constitucional en Venezuela por vía del quiebre de la Fuerza Armada también es un escenario que nadie puede prever que pase o que no pase. Uh-huh. Ricardo, ya para ir concluyendo, no es algo de ahora, lleva en el debate incluso internacional y desde luego aquí en España prácticamente una década o más. ¿Tú qué opinas del papel en Venezuela del presidente Zapatero? Mire, es que hasta ese papel yo lo veo complicado en el sentido siguiente. Evidentemente Zapatero ha jugado un rol históricamente, digamos, a lo largo de todos estos años, a mi manera de ver, indebido. Indebido en el sentido de que tal vez queriendo mantener puentes ha terminado favoreciendo demasiado la postura de Venezuela. Y si él ha querido hacerle un favor a la democracia venezolana, creo que lo ha transmitido, lo ha comunicado de muy mala manera, porque lo que ha transmitido es la sensación de que es un favorecedor del régimen. Ahora, en la coyuntura actual, yo creo, evidentemente, bueno, ya que eso ha sido así, nos guste o no, ha sido así, evidentemente España tiene en Venezuela con Zapatero una pieza de conversación, un puente de oro para plantear cosas que otros países no tienen, esa es la realidad. Es decir, yo veo mucho más viable que Zapatero pueda transmitir a las autoridades venezolanas cualquier cosa que quiera transmitir el gobierno de España a que la transmita el ministro Álvarez o el propio Pedro Sánchez. Entonces yo creo que para bien o para mal, ese canal está allí, ese canal existe. Y ya que lo hemos tenido que soportar, por decirlo de alguna manera negativa, ya que los venezolanos han tenido que soportar ese rol de Zapatero, oye, pues al menos en esta circunstancia podría ser útil ese puente y ese canal para que España logre transmitir a Venezuela las inquietudes que se tienen en la comunidad internacional y que Zapatero eventualmente pueda ser un impulsor de alguna solución pacífica y negociada en Venezuela, igual que lo podría ser Lula, igual que lo podrían ser otros. Claro, como te dije, pareciera, por la deriva autoritaria que sigue cogiendo el régimen, que puede llegar un momento dado en que todos estos grandes favorecedores como Zapatero, Lula, entre otros, tengan que ya decir, ya no da para más, no da para más. O sea, esto es insostenible y tengo que tomar partido. O sea, o ya me presento como lo que parece que soy, que es un amigo del régimen, o tengo que decir, esto cogió otro camino y esto ya no es lo que todos creíamos y pensábamos que era. Pero Ricardo, ¿tú interpretas que España reciba como exiliado, que dé asilo a Edmundo? ¿Lo interpretas como que España rompe inequívocamente con Maduro y con... No, para nada, para nada. Yo creo que se le está dando un asilo y está pactado. O sea, pactado en el sentido no de que hay una contraprestación de parte de España, pero que es un asilo consentido por ambas partes, porque ambas partes o todas las partes ven algún beneficio en este asilo. Es decir, para la oposición es la salvaguarda física del candidato electo. Para España sigue siendo un esfuerzo de mediación más en este conflicto y creo que políticamente lo favorece. O sea, yo no he visto a ningún aliado de la oposición a Estados Unidos o a otros criticando lo que acaba de hacer España. Y al gobierno lo favorece al menos parcialmente porque, como lo dije al inicio, lo va a presentar como una victoria simbólica. Nosotros somos respetuosos del derecho internacional, somos súper democráticos y fíjense que consentimos que este señor criminal, terrorista, se vaya a otro país. Entonces yo no creo que haya ruptura, yo creo que va a seguir habiendo una gestión de España en la crisis venezolana y esa gestión no me cabe la menor duda a mí en lo personal que Zapatero sigue jugando un rol de intermediario entre ambos países porque es la figura lógica para que lo haga. Recuerdo hace un mes cuando nos visitaste, Ricardo, que diste un dato del número de venezolanas que se habían marchado en los últimos años de tu país. No sé, esto ya es jugar a la bola de cristal, ¿no? A pitoniso, pero una vez que se apague, tú sabes, vamos, mejor que nadie cómo va el ruido mediático, cómo los temas van y vienen en los medios de comunicación y tal. ¿Tú crees que es posible que dentro de 6 meses
Venezuela siga igual y chimpum? Mira, si algo he aprendido yo en política es que en política todo es posible. A mí cada vez que me preguntan, ¿tú crees posible o imposible algo en política? En abril del 2002, 5 días antes del famoso golpe de Estado o ruptura en Venezuela, se hablaba de que eso iba a pasar y ni los más acérrimos opositores del régimen veían a 3 días una salida de Chávez. Y 3 días después Chávez estaba fuera del gobierno de Venezuela por un golpe de Estado. Y ese mismo día nadie veía viable un regreso de Chávez y 3 días después Chávez estaba de regreso. Yo te aseguro que si uno se va a los procesos históricos, nadie presagiaba la caída de la Unión Soviética. ¿Quién iba a imaginar que Mandela conseguiría todo lo que consiguió Mandela en su momento? Es decir, en política los momentos son muy complicados, las circunstancias son muy complicadas. Al final, el político hace lo que hace según las circunstancias y las circunstancias cambian a cada momento. Es decir, ¿quién sabe lo que está pasando dentro de las Fuerzas Armadas? Hoy día pareciera que está todo muy cohesionado, pero yo me atrevo a decir, ¿quién dice que es así? ¿Quién garantiza? Como dice el famoso dicho, los ejércitos son leales hasta que dejan de serlo. O sea, porque esa es la realidad. Los ejércitos son leales hasta que dejan de serlo. Entonces, mañana amanecemos de golpe con que 4 señores en las Fuerzas Armadas decidieron que sí, que Maduro no debe estar allí, lo sacan incluso antes del 10 de enero. Y cayó y la comunidad internacional tendrá que gestionar ese nuevo escenario. O sencillamente se va fraguando de aquí a este enero, o es el 10 de enero cuando las Fuerzas Armadas toman una decisión. Es decir, yo no me atrevo, aquí uno siempre plantea escenarios, pero decir que algo es posible o imposible, yo en política nunca digo eso, nunca, jamás. Ricardo Antelas, un placer siempre escucharte. Gracias por visitar Onda Cero una vez más en relación a esta noticia, que es una de las más importantes de relevancia internacional, mundial en realidad. El asilo político concedido por España a Edmundo González. Claro, yo pensaba ayer, claro, tú te consideras o eres un exiliado. Claro, sin duda. Absolutamente. O sea, yo salí. Tú no viniste aquí porque te apetecía. No. Bueno, claro, es una decisión voluntaria, o sea, no es forzada como el de Edmundo, ¿no? No es que tuve que montarme en la clandestinidad y huir. Pero claro que es una decisión forzada. O sea, yo era una persona, un jurista totalmente exitoso en Venezuela, con mi carrera, era profesor en 2 universidades, tenía mi casa, tenía mi estabilidad económica y salgo producto de diversas circunstancias, no solo de país, sino diversas circunstancias personales por la posición en la que yo estaba, que me forzaron a tomar la decisión voluntaria, entre comillas, de emigrar. Evidentemente soy un exiliado. Y 9 de cada 10 venezolanos que están aquí son exiliados con toda seguridad. Ricardo, mil gracias. Hasta la próxima ocasión. Si te